El esposo y padre acusado de estrangular hasta la muerte a su esposa embarazada y luego huir a Italia podría no regresar a Estados Unidos sin pelear. Lee Gilley tuvo mucho que decir durante su aparición en la corte italiana esta semana y parece que hizo su tarea antes de supuestamente escapar de Texas solo unas semanas antes del juicio. Su abogado en Estados Unidos insiste en que debería regresar a Estados Unidos, pero al otro lado del Atlántico, el presunto asesino parece tener un plan muy diferente. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Muy bien, chicos. Antes de entrar en este episodio de On the Case, quiero contarles sobre esta aplicación Upside. Te da reembolsos en efectivo en compras diarias como gasolina, supermercado y comida para llevar. Todo lo que tienes que hacer es descargar Upside de gratis, reclamar una oferta en sus más de 100,000 ubicaciones y luego pagar como normalmente lo harías con tu tarjeta. Después de eso, verificas la compra y te regresan dinero. Yo la uso cuando cargo gasolina o pido comida para llevar. Solo busco ofertas en Upside. Luego, después de gastar, el dinero aparece en mi app y simplemente lo transfiero directo a mi banco. Los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $254 al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR y usa el código promocional OTC para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. No vas a creer lo que Lee Gilley dijo en la corte italiana, ya que parece estar haciendo todo lo posible para no regresar a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de asesinato capital en Texas por la muerte de su esposa embarazada. La defensa pide de alguna manera protección porque considera que en Estados Unidos ha sido objeto de una campaña mediática que no le habría permitido obtener un juicio realmente justo y por este motivo, aterrorizado, dejó el país. Ese es el abogado italiano de Lee Gilley, hablando con los reporteros afuera del tribunal el lunes en Turín, Italia. Esto es según el medio de comunicación La República. Ahora mismo, Gilley está en Turín, después de que fue detenido en el aeropuerto de Milán el 3 de mayo cuando aterrizó allí tras volar desde Canadá. Ahora, todavía hay una gran pregunta, que no es solo cómo pudo llegar a Italia, sino cómo pudo llegar. ¿Cómo logró salir del condado de Harris, Texas, donde está Houston, cruzar la frontera y entrar a Canadá? Y a bordo de un vuelo que, creemos, despegó de Toronto, hizo una escala en Montreal y luego cruzó el Atlántico hacia Europa. Lo interesante es que el abogado de Gilley, aquí en Estados Unidos, Dick DeWering, es un abogado defensor penalista de alto perfil de quien hablamos en nuestro episodio anterior. Cabe destacar que defendió a Robert Durst, a quien quizá recuerdes de la película The Jinx. Así que sin duda es alguien que sabe cómo defender casos muy serios como este. Dijo que su consejo para su cliente sería regresar a Estados Unidos lo más rápido posible, donde está programado que enfrenten juicio el 29 de mayo. Dijo que cuando se enteró de que Gilley huyó, no había hablado con su cliente, pero eventualmente pudo ponerse en contacto con él por teléfono, según KPRC. Pero no parece que Gilley esté siguiendo el consejo de su abogado. Ahora, desde que huyó, Gilley también enfrenta nuevos cargos federales, de los cuales vamos a hablar un poco más aquí en un momento. Ahora, antes de entrar en las declaraciones impactantes y, francamente, potencialmente extrañas que Gilley le hizo al juez italiano y lo que eso significa respecto a cuándo podríamos verlo de regreso en Estados Unidos, quiero hablar un poco más sobre cómo llegamos a este punto. Ahora, Gilley estaba en libertad bajo fianza cuando huyó a Italia. Puede que te sorprenda escuchar eso debido a los cargos que enfrenta, pero un juez le otorgó una fianza después de su arresto que pudo pagar. Esta es una foto de Gilley con su esposa, Krista. Ella es la víctima en esta historia. Era madre de 2 niños pequeños y supuestamente fue estrangulada hasta la muerte dentro de su casa en Houston en 2024. Los documentos judiciales dicen que Lee Gilley fue quien llamó al 911 justo antes de la medianoche. Supuestamente les dijo a los paramédicos que Krista había tenido una sobredosis. Los médicos dicen que encontraron supuestas pruebas de que esta madre, que tenía 9 semanas de embarazo en ese momento,
fue estrangulada hasta la muerte. Ahora, Gilly supuestamente hizo declaraciones a las autoridades diciendo que su esposa no era suicida. Él dijo que ella no tenía antecedentes de consumo de drogas y también dijo que habían estado discutiendo esa noche. Ahora, Gilly y Krista se casaron en 2017 y tenían otros dos hijos que supuestamente estaban en casa la noche en que su mamá fue asesinada. Eso fue el 7 de octubre de 2024. Ahora, Gilly fue arrestado días después. Este es un video de su primera comparecencia ante el tribunal en Houston, según Court, y su fianza se fijó en $1 millón, que es mucho dinero para algunas personas, pero aparentemente no para Lee Gilly. Solo estoy sentado aquí afuera con mi café esta mañana, pensando en los precios del software. Este es un video que encontramos de Lee en su antigua página de LinkedIn, y solo quería mostrártelo porque puedes escuchar su voz y darte una idea del tipo de persona que es. Esta es una persona que trabajó como ingeniero de software. De hecho, dijo que tenía su propia empresa. Era alguien en ese negocio que parecía tener cierto éxito. Y esa fianza de $1 millón, con ayuda de una afianzadora, pudo pagarla y prepararse para el juicio, viviendo fuera de la cárcel por más de un año. Sin embargo, parte de su fianza era que tenía que usar un dispositivo de monitoreo electrónico. Ahora, hemos sabido que desde que Gilly salió del país, puede que haya estado pensando en huir desde que se enteró de que era sospechoso en la muerte de Krista. Los registros judiciales presentados por los fiscales el mes pasado dicen que tienen pruebas de que, al día siguiente del asesinato de Krista, Lee supuestamente afirmó que le estaban, cito, tendiendo una trampa y que necesitaba salir del país. Pero eso no es todo. El año pasado, más o menos al mismo tiempo en que fue acusado formalmente de asesinato capital. En el caso de la muerte de Krista, los fiscales dicen que tienen pruebas de que él estaba hablando con una mujer con la que supuestamente tuvo una aventura en 2023 sobre huir del país. Luego, alegan los fiscales, entre abril y mayo de 2025, mientras estaba en libertad bajo fianza y acusado de matar a su esposa embarazada, Lee contactó a la mujer con la que supuestamente tuvo una aventura. Y dicen que habló sobre planes para huir a México u otras partes del mundo. Lee supuestamente dijo que podía quitarse el monitor GPS. También, según los informes, habló con esta supuesta amante sobre casarse y obtener una nueva identidad. E incluso, supuestamente, le preguntó si conocía alguna identidad mexicana que él pudiera adquirir para ayudarlo a salir del país. Esto es según los fiscales, y es un presagio muy impactante de lo que ahora se acusa a Lee de haber hecho. Y también debemos señalar en cuanto a algunas de las pruebas que los fiscales podrían presentar en este caso, si es que lo hacen. Si Lee Gilly regresa a Estados Unidos y es juzgado en el condado de Harris, Texas, dicen que encontraron pruebas de que en Reddit una vez habló de estar aburrido de su matrimonio. Así que puedes ver parte del caso que los fiscales están armando. Tienes la evidencia forense de la muerte de Krista, donde dicen que hay pruebas de que fue estrangulada hasta morir, que no murió por una sobredosis, como lo que Lee Gilly supuestamente le dijo a las autoridades en esa llamada al 911 en octubre. Ahora, parece que en cuanto a seguir las condiciones de su fianza, Lee lo hizo hasta el 1 de mayo de este año, cuando esta historia, por supuesto, da este giro increíble. El juicio de Lee está programado para comenzar el 29 de mayo. Las autoridades de Texas dicen que el 1 de mayo, que es un viernes, alrededor de las 9 p.m. Recibieron una notificación de que el monitor GPS de Gilly tenía una alerta de manipulación de la correa, y escriben que intentaron ponerse en contacto con Lee Gilly, pero para el 4 de mayo todavía no tenían noticias de él. Ese es el lunes siguiente. Y para ese momento, él ya estaba en Italia. Así que tal vez te preguntes, ¿por qué las autoridades no parecían tener más urgencia en tratar de encontrar a un hombre que enfrentaba un cargo de asesinato capital? Los registros judiciales muestran que no sabían dónde estaba durante 3 días. Según los registros judiciales, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el grupo especial encargado de rastrear a fugitivos violentos no fueron llamados hasta el 4 de mayo. Y durante el tiempo, entre el 1 y el 4, supuestamente, Lee Gilly viajó de Texas a Canadá en avión y luego a Italia.
Supuestamente, Gili tomó un vuelo de Air Canada desde Canadá a Milán, específicamente el AC-894 que regularmente sale de Toronto. Hace escala en Montreal y luego va a Milán. Ese vuelo aterrizó en Milán el 3 de mayo. De nuevo, no está claro cómo pudo pasar de Texas a través de la frontera norte hacia Canadá. Ahora, como parte de su fianza, tenía que usar este monitor GPS y en este momento se le acusa de haber cortado ese monitor. Así que cuando llega a Italia, la identificación que aparentemente estaba usando no superó la revisión de las autoridades italianas. Dicen que el nombre que supuestamente usó era Jean-Luc Olivier y que supuestamente tenía un pasaporte belga y otros documentos belgas presuntamente falsificados. Aún no sabemos cómo pudo obtener estos documentos, que uno pensaría que al menos necesitaba para abordar el avión. Y si has volado internacionalmente recientemente, sabes que escanean tu pasaporte. Todo eso fue lo que le permitió abordar el avión. Ahora, a Gili se le negó la entrada a Italia y fue puesto bajo custodia. Y en ese momento, aparentemente, Gili admitió cuál era su verdadero nombre y que estaba esperando juicio en Estados Unidos por supuestamente haber matado a su esposa, Krista. Luego, Gili solicitó asilo en Italia, y en un momento vamos a hablar de por qué Italia específicamente era el lugar al que quería ir. Pero una vez que las autoridades en Italia se dieron cuenta de quién era, Interpol, la agencia internacional de policía en Roma, contactó a las autoridades en Washington, D.C., el 4 de mayo. Así que esta es la denuncia penal federal que se presentó después de que las autoridades italianas detuvieran a Gili. Las autoridades estadounidenses no solo enfrentan los cargos en el condado de Harris, Texas, por asesinato capital, sino que ahora también enfrenta un cargo federal, un cargo de fuga interestatal para evitar el enjuiciamiento. Ahora, Gili acaba de hacer su primera aparición ante el tribunal italiano y al parecer tenía mucho que decir. NBC News tenía un reportero en la sala del tribunal y ese reportero dijo que el juez le preguntó si consentía la extradición a Estados Unidos o si quería que continuara el proceso de solicitud de protección internacional. Y según se informa, Gili dijo, cito, no consiento. Ahora, el reportero luego dice que Gili hizo declaraciones no solicitadas sobre la muerte de su esposa. Según se informa, él dijo, cito, mi esposa está muerta y me culparon injustamente. Por eso ya no tengo fe en el sistema de justicia. Soy inocente. No maté a mi esposa. El único delito que cometí fue huir para evitar que me mataran. Hice todo lo posible para escapar y buscar protección en Italia. Ahora, es importante señalar que Italia no extradita a personas a países donde podrían ser condenadas a muerte. Gili está acusado de asesinato capital en Texas, pero según los informes, los fiscales no han dicho si la pena de muerte estaba sobre la mesa en este caso. Y luego, quizás el comentario más impactante y sorprendente que supuestamente dijo Gili en esta audiencia en la corte italiana es que quiere quedarse en Italia porque, cito, el estilo de vida, la cultura, la protección internacional y para recibir un juicio justo. Solicitud de extradición por parte del ministerio. El abogado italiano de Gili ahora dice que un juez decidirá si Gili será enviado de regreso a los Estados Unidos. Y al momento de esta grabación, esa decisión aún no se ha tomado. Ahora, el abogado estadounidense de Gili, Dick DeGuerian, ha apoyado a su cliente desde que Gili huyó a la otra parte del mundo. DeGuerian dijo que el hecho de que su cliente huyera a Italia no demuestra una conciencia de culpa por supuestamente haber matado a su esposa, sino que solo muestra que tenía miedo por las consecuencias que podría enfrentar en un juicio. Él sí dijo a los medios locales en Houston que le aconsejó a su cliente regresar a Estados Unidos rápidamente, pero no parece que Gili esté siguiendo esa estrategia. Un juez concedió la solicitud de la fiscalía para imponer una orden de silencio en el caso que enfrenta Gili aquí en Estados Unidos. El fiscal citó, y abro comillas, los continuos esfuerzos de relaciones con los medios por parte del abogado defensor Dick DeGuerian. Ahora, en cuanto a la familia de Krista, obviamente hay mucha atención en este momento sobre su esposo y de lo que se le acusa, así como los esfuerzos que aparentemente ha hecho para huir del sistema de justicia penal estadounidense.
pero todavía se necesita prestar atención a ella y a quién era. Una madre y una amiga, una profesional trabajadora y, al parecer, una gran fanática del fútbol de Clemson. Hay una amiga que escribió en la página de Instagram Justice for Krista, cito, mientras el delirio continúa en el extranjero, recordemos por quién estamos luchando y a quién estamos honrando. Y los martes, los seguidores de Krista usan morado para honrar su vida. Nos acompaña nuevamente para hablar de este caso el abogado defensor penal, ex fiscal y ex agente de la CIA Jack Rice. Me da gusto verlo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahora con Lee Gilly? Hombre, esto se pone muy loco, Chris, de verdad que sí. Cuando empiezas a ver la ley penal dentro de los estados, podría cambiar de jurisdicción. Recuerda, hay jurisdicción federal y jurisdicción estatal, y cada estado tiene su propia manera de hacer las cosas, y hay acuerdos sobre cómo trabajan los estados. Bueno, también hay acuerdos sobre cómo funciona entre gobiernos, o sea, a nivel internacional. Y recuerda, esto no es Texas contra Italia ahora. Esto es Estados Unidos contra Italia y así es como funciona, porque el Departamento de Justicia, el de O'Hara, en realidad va a intervenir y encargarse de esto en nombre de Texas. Eso es lo que sucede después, porque cuando el señor Gili llegó a Milán, quedó al menos bajo la jurisdicción italiana. Y lo que realmente les importa a los italianos es el pena capital y la pena de muerte. Y este es un caso de pena capital. Así que esto es realmente algo que les importa mucho a los italianos y que lo están siguiendo muy de cerca. Porque cuando ves a lo que él se enfrenta, y es difícil decir, es un caso sólido. Quiero decir, aparentemente, hay evidencia, según lo que dirán los fiscales, de que este es un hombre que escribió en línea que estaba aburrido en su matrimonio. Alegan que tuvo una aventura en 2023, que estaba actuando de manera extraña en el momento en que todo esto sucedió. Y luego, aparentemente, hay evidencia forense en el cuerpo de la víctima que alegarán que él la estranguló hasta matarla y luego mintió al respecto, diciendo que ella tuvo una sobredosis y todo eso. Los fiscales no han dicho si buscarán la pena de muerte en este caso. ¿Cómo influye eso en lo que ahora es este tipo de negociación, de ida y vuelta, potencialmente entre Estados Unidos e Italia, para traerlo de regreso y que enfrente un juicio aquí? Bueno, y esas son muy buenas preguntas porque lo estamos considerando. Comencemos con los hechos en su contra, las acusaciones en su contra en Texas. Esa es una parte de esto. La segunda parte es cómo todos van a manejar lo que significa. Sí, las acusaciones son muy graves. Según los fiscales en Texas en este momento, tienen mucha evidencia, incluyendo evidencia de asfixia. Cuando vemos a alguien que ha sido estrangulado, hay muchas cosas que se pueden observar. Ya mencionaste cosas como hemorragia en ambas retinas, cuando hay sangre en los ojos, cosas así. Pero también verás que en realidad hay huesos que pueden romperse o aplastarse en el cuello. Puede haber lesiones y colapso del esófago y otras cosas que aparentemente sí presentan algunas de ellas. Y eso realmente apoya este argumento, además de algunas de las, si quieres, y uso el término evidencia de su rastro digital, la idea de lo que él ha escrito en línea, cómo está haciendo lo que está haciendo y en qué estaba pensando. Todo eso es admisible y esa es una parte, esa es la evidencia, pero hay algo más. Cuando hablamos de casos de pena capital, y este es un caso que potencialmente podría serlo, hay 3 estados en el país que, me atrevo a decirlo, si alguien es condenado por esto, estos 3 estados matan a más personas que el resto juntos. Y el estado que en realidad mata a más personas es Texas. Y eso es simplemente lo que hace, porque este es un caso de pena capital. Lo que sucede es que esto pone a los italianos en una posición diferente, no para Texas, no para Estados Unidos, sino para los italianos. Así que no se trata de los hechos que el Estado pueda probar o incluso de las acusaciones de lo que ellos afirman que es la verdad. Se trata de lo que el Estado puede hacerle en caso de que el señor Gili sea enviado de regreso de Italia a Houston para enfrentar un juicio. Porque, o sea, no todos, ya sabes. Ya sabes. Él declara, él dice, estoy solicitando asilo cuando aterriza en Italia. Y hemos visto, ya sabes, ciertamente en diferentes tipos de historias que están en el mundo del true crime. Si piensas en,
ya sabes, sin meternos en política, pero en, ya sabes, la idea de la inmigración y lo que realmente significa si alguien solicita asilo. No puedes simplemente decir solicito asilo y de repente te lo dan. Pero en cuanto a cómo ha manejado esto, digo, ¿esto cumple con el estándar? O sea, en términos de poder, o sea, ¿qué pasó? ¿Se queda en Italia para siempre? Potencialmente, si Texas dice que no van a, ya sabes, quitar de la mesa la posibilidad de la pena de muerte. Vaya, me pusiste en aprietos ahí, ¿verdad? Sí. ¿O qué tan probable es? O sea, ¿qué tan sólido parece su caso? No me refiero a la estrategia de su equipo de defensa aquí en Estados Unidos, pero ¿qué tan sólido es su argumento de que es un prisionero, ya sabes, un preso político, por culpa del sistema de justicia de Estados Unidos? Recuerda, si estamos haciendo eso, será que me cubras la espalda un poco rápido, ¿verdad? Claro, Esto es en lo que estoy pensando. El Tratado de Extradición entre Estados Unidos e Italia de 1983 es realmente en lo que se basa esto. Y cuando analizan este asunto, una de las cosas que tiene que suceder es que no solo el Estado, o sea, Estados Unidos, tiene que establecer no solo causa probable, sino que también dice que no puede ser un caso capital. Así que no se trata de los hechos o las acusaciones del caso, no lo es. En realidad, se trata de lo que la autoridad que decide en última instancia puede hacerle. Y entonces, en este caso, podría ser un caso capital, sí. Y eso es lo que lo hace increíble, porque de repente, solo porque sale de una jurisdicción y termina en otra, puede cambiar lo que Texas, Estados Unidos, puede hacerle. Y esto alcanza ese estándar, es un buen país para hacerlo. ahora, Puedes pensar en esto en otros países, incluso en Europa. Y de hecho, hubo algo llamado el Europeo Comité de Derechos Humanos, y ellos también hablaron de esto, y eso es parte de lo que están haciendo los italianos. Pero los italianos están siendo más firmes al respecto que los europeos en general. Tienen jurisprudencia de la Corte Suprema que se remontan a 1979, 1986 y otros años, que les resulta aplicable, que dicen que no tienen opción. Y así que para ellos, lo que esto podría significar para Estados Unidos, para el Departamento de Justicia, y en última instancia para Texas es que en caso de que quieran que el señor Gili regrese, tienen que aceptar quitar la pena capital de la mesa. Y de hecho, eso es exactamente donde estamos ahora. Y eso es incluso antes de que la buena gente de Texas pueda tomar una decisión sobre si el señor Gili es siquiera culpable de este crimen. lo encuentro fascinante. Parece que simplemente no quiere. Quiero decir, ha estado en libertad bajo fianza desde que fue arrestado en 2024. Como que no quiere ir. ¿Sabes? Supongo que no es solo la pena de muerte, es la idea de enfrentar un juicio, ser declarado culpable y luego potencialmente pasar el resto de su vida en prisión. Pero al mismo tiempo, ya sabes, si Tecas dice, está bien, no será un caso de pena de muerte, aunque podrías verlo y decir que, porque hubo un niño no nacido que también perdió la vida, esto podría alcanzar el umbral para hacer un caso capital, especialmente en Texas. Quiero decir, si Texas lo quita de la mesa, ¿qué argumento podría tener él para quedarse en Italia y no estar en un avión y ser traído de regreso a Houston, donde parece que el caso se fortaleció aún más para los fiscales considerando que huyó del país? Sí, creo que esos son los argumentos que los fiscales en Houston realmente están considerando presentar ahora. Lo que sí creo es que en caso de que Texas quite esto de la mesa, es decir, la parte capital, creo que los italianos se extraditarán, estarán de acuerdo con la extradición. Ellos tienen un proceso igual que los estados, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si estás en Oklahoma y Texas te reclama, hay un proceso igual que si estuvieras en Nueva York o Nueva Jersey incluso, y puedes pasar por esos procesos. Este es un poco diferente porque también requiere lo que se llama causa probable, así que en realidad tienes que establecer algo. Pero lo que se requeriría es que esa parte capital sea eliminada de la ecuación, porque entonces lo que obtienes es básicamente un proceso de extradición estándar más el elemento de causa probable.
Y una vez que establezcas eso en un tribunal italiano, tendrías que obtener un acuerdo de que la pena de muerte nunca se aplicaría. Y técnicamente, la manera en que funcionaría en Texas o realmente en cualquier otro lugar de los Estados Unidos es que lo que harían sería decir que incluso si quisieran darle la pena de muerte, en realidad no podrían hacerlo. Hay una descripción más técnica de lo que es, pero incluso si dijeran que el jurado le va a dar la pena de muerte, el tribunal al final estaría obligado a no darle la pena de muerte, lo que significa que recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en caso de que fuera declarado culpable. Sabes, a veces me parece increíble ver esto. Quiero decir, he trabajado mucho, no solo en los Estados Unidos. Así que cuando estaba haciendo algunas cosas en la Corte Penal Internacional, he enseñado a abogados cómo ejercer en todo el mundo. Y he visto cómo ellos también han manejado estos temas jurisdiccionales. Y en los Estados Unidos a veces nos gusta pensar que somos más grandes, más importantes. Y lo somos en ciertos aspectos porque somos un actor muy importante en el mundo. Lo que creo que esto sí resalta es que al final somos parte de un sistema multijurisdiccional y nos guste o no, si pensamos que podemos, si quieres usar el término, hacerlo solos. Realmente no podemos porque no controlamos todas las demás jurisdicciones, ya sea europeas o, en este caso en particular, italianas. Y en su situación, o vamos con los fiscales, porque puede haber un fiscal ahí, y no sé si digan, está bien, descartaremos la pena de muerte. Aún así, vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Pero cuando estás tomando esa decisión, y no sé con qué frecuencia alguien puede llegar a un país como Italia cuando enfrenta cargos como estos, ¿qué tienes que considerar para saber si realmente puedes hacerlo? Porque estoy seguro de que podría haber otra persona enfrentando un tipo de cargo completamente diferente y que logra llegar a un país donde puede presentar un argumento en particular. El precedente que estarías estableciendo al decir legalmente no te ejecutaremos si te encuentran culpable de esto, ¿cómo influye eso en las decisiones que tiene que tomar el condado de Harris, Texas? No, es una gran pregunta. Y sabes, el condado de Harris en realidad ha lidiado con este tema más que muchos otros condados. Para empezar, es un condado enorme. Y con lo que han lidiado es con muchos casos que involucran a personas que han huido a Centroamérica y Sudamérica. Y lo que ha pasado es que intentaron regresar y encargarse de esos casos ellos mismos. Pero esto es lo que sí sabemos con certeza, que ya nos ha pasado. Donde, si no fuera así, los italianos se han negado a extraditar. Así que eso sí lo sabemos. La verdadera pregunta es, ¿esto limita la capacidad de los fiscales para procesar? Y me refiero a procesar hasta el punto de una condena capital y ejecución. ¿Pueden hacer eso? No creo que esto limite su capacidad. Simplemente aplica a este caso en particular, no a su capacidad futura de hacer lo que hacen. Sin embargo, lo que sí creo que podría hacer es cambiar lo que sucede cuando se trata de un caso de pena de muerte. Es decir, cuando hablas de las cuestiones de la fianza, si alguna vez podrías darle fianza a alguien o no, debido al temor de que puedan huir a una jurisdicción que podría limitar la capacidad de Texas para procesar el caso de la manera que consideren adecuada. Y eso podría cambiar la manera en que abordan cada caso que pudiera implicar pena de muerte. Porque también creo, sé que lo hablamos la última vez, como que recibieron la alerta de que había algo mal con su rastreador GPS el día primero, y el grupo especial con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ni siquiera empezó hasta el día 4, y él ya estaba en Italia el día 3. ¿Sabes? Así que esa es como otra parte completamente diferente de esto. Para él, y sé que tú trabajas en casos de asesinato, y solo pienso en Lee Gilly, y si es culpable de lo que se le acusa, es un monstruo absoluto. Pero también, este es un tipo que parecía estar viviendo, hasta ese día, en octubre de 2024, una vida normal. No parecía que hubiera llamadas a su casa por problemas domésticos. Era dueño de una empresa de software. Y luego es como, aquí está, ya sabes, acusado de este crimen terrible. Está en Italia. Le está hablando en italiano al juez. Él dice que quiere quedarse ahí por el estilo de vida y la cultura. Y está declarando, ya sabes, parece que piensa que es el tipo más inteligente en la sala. ¿Qué te llama la atención como alguien que ha visto muchos de estos casos, de su personalidad y de lo que aparenta ser? Sabes, estos pueden ser extraordinariamente difíciles, Chris, y también tengo que recordar mi tiempo trabajando en la agencia.
Y entonces, como exoficial de casos de la CIA, una de las cosas que vi incluso en ese entonces fue este nivel de narcisismo que no ves tanto en la población general. Estás hablando de alguien sumamente capaz, alguien con una inteligencia extrema. No estoy hablando necesariamente de alguien fuera de serie, pero sí de alguien muy, muy por encima del promedio y que tiene la capacidad y a veces los recursos para hacer cosas extraordinarias. Pude ver esto en agentes de todo el mundo. Y ese es el caso. Pero he visto esto como exfiscal y como abogado defensor, que la naturaleza de lo que sucede cuando tienes a alguien así, ya sabes, lo hace realmente difícil y frustrante desde mi perspectiva, porque pensarías que mi radar debería estar más afinado que el de casi todos los demás. Y he tenido esos casos en mi vida, en mi carrera, donde me encontré con personas que de alguna manera me agradaban, personas de las que pensé, esta persona es fascinante, es alguien a quien realmente me gustaría conocer más, si lo quieres ver así. Y solo después me di cuenta de que esa persona mató a su pareja, puso su cabeza en una caja, enterró a alguien por aquí, hizo algo terrible por allá. Quiero decir, de repente lo que realmente quiero es poder ver los cuernos y la cola. Sí quiero. Quiero ver los cuernos y la cola, pero a veces el mundo no funciona así. Y parte del tema del narcisismo, parte de la capacidad de algunas personas así, es que pueden operar en múltiples capas y en múltiples niveles. Y entonces cuando te hablan directamente pueden parecer muy competentes. Es solo que eso no necesariamente los hace psicóticos. De hecho, puede hacerlos algo diferente, pero no necesariamente completamente incompetentes. Y esa es la razón por la que pueden y deben ser procesados por los crímenes que cometen siempre y cuando puedan probarlos. Y veremos qué pasa. Quiero decir, las cámaras no estaban permitidas en la sala del tribunal durante su audiencia en Italia, pero si llega a regresar a Houston, donde habrá cámaras, supongo, en la sala del tribunal, porque ya las hemos visto ahí antes. Estoy muy interesado en ver cómo se desarrolla todo esto. Y de nuevo, si es que eso sucede, porque no se sabe cuándo podría estar en un avión de regreso a los Estados Unidos. Jack Rice, abogado defensor penal, ex fiscal, ex agente de la CIA. Qué bueno hablar de este caso contigo. Es un caso muy loco. Gracias, McRae. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.